Hola, ¿cómo están? Un saludo a todos ustedes. Otro viernes más aquí con el streaming Chapelianos. Y tal como lo pudimos anunciar, eh, tenemos a una invitada, una amiga de la casa, una amiga que siempre está en contacto con nosotros, a Liz Gaitán. Aquí ustedes pueden ver que está a este lado, siempre me equivoco, que está aquí a este lado. Hola Liz, ¿cómo estás? Hola a todos. Hi. Muchas Bien, gracias, bien. Liz. Liz se maneja muy bien en el español, pero esta entrevista la vamos a hacer mitad de inglés, mitad de español, porque también van a haber amigos de otro lugar escuchando la entrevista. Y como siempre, apoyando con todo el inglés para que se entienda, tenemos acá a R. ¿Cómo está R? Hola, bien, ¿y ustedes? Muchas gracias, R. Una, Muchas gracias por mi ánimo. una energía tremenda. Me dan ganas de seguir despierto. Oigan, eh, un abrazo para todos también los que están conectando, a todos los que están mandando sus saludos aquí en el Facebook. Saludos a Álvaro, Viviana, Felipe, Miguel, Javiera, Marisol y también a todos los que han mandado preguntas dentro de la semana para la entrevista que vamos a tener el día de hoy. Así que, Rodrigo, partimos contigo. Si le puedes preguntar a Liz cómo está el tiempo allá, el clima allá y dónde está. So Liz, how are you? How are you right now? How's the weather? Where are you at the moment? Um, ¿clima política o clima? O los dos. So, ahorita I am in California, Los Angeles, California, United States. Ahorita todavía, today, the sun is still out. It's very hot. It's getting hot. We are in summer, so it's starting to get very hot. Bueno, estamos en verano, se está poniendo muy caluroso. Oye, pregúntale cómo ha estado esto de la pandemia, cómo lo han vivido ellos, pues nosotros estamos en cuarentena hace un buen rato. So we here in Chile have been in quarantine for a while now, but how are you guys dealing with the whole pandemic thing right now? So we started quarantining in March. So it's been about 3 months. Hemos estado en cuarentena desde marzo, así que llevamos como 3 meses. And it was very strict at first, but I think people now are getting tired. They're getting tired of it. The economy's not doing good. Al comienzo era muy estricta, pero la gente se empezó a aburrir, se empezó a cansar, la economía no ha estado bien. And now there's not as many restrictions. There's a bit more freedom, but we're getting new cases now, so I think it's going to start being strict again. The mask, it wasn't mandatory, but now we're starting to have to wear masks again. Las medidas al comienzo eran más estrictas, después se fueron soltando, pero se han aumentado los casos, entonces probablemente vuelvan a ser estrictas. Las mascarillas no eran obligatorias, eran opcionales, pero probablemente ahora hagan que sean obligatorias. But they're also testing more, so they're thinking that's why there's more cases, because now we have more tests, so they're testing more. También es porque piensan que estamos haciendo más pruebas, entonces como hay más pruebas, hay más casos positivos, por eso que hay más casos también. Sí, sí, eso es verdad lo que está comentando Liz, que mientras más testeo se haga, mientras más estudios se hagan, vas a tener más casos y además como un país como Estados Unidos, que de repente no se entiende la diferencia, pero en Estados Unidos todo lo que es la primera enmienda, la segunda enmienda, la libertad de expresión, la libertad de tránsito, son cosas que están muy enraizadas del norteamericano, a diferencia de nosotros aquí en Latinoamérica, en donde la libertad no se conoce desde ese lado, la libertad siempre está bien condicionada por hartas cosas. Entonces, claramente un país que obviamente vivir una situación como esta, a la que le iba a costar solamente por tener que restringir la libertad y todo el tema, claramente era Estados Unidos. A diferencia de países, por ejemplo, como la China, donde están full controlados y donde a la gente la mantenían encerrada y, o sea, estamos claros de ahí de la gran diferencia. Oye, eh, Rodrigo, sí, bueno, vamos a continuar entonces. Eh, ¿cómo
¿cómo ha sido todo este tiempo también para ti, en medio también de todo lo que está ocurriendo con las protestas y todo eso? So how's this time has been for you personally with all this protest thing? How has it been to you? It's very sad. Me and Seba were talking about it right now. It's very sad. A lot of people are divided. Even the church itself, who were very close, the church is very divided over this, over the race, and really what the Bible teaches. We are to just preach the word, and not look at race. I mean, we need to be compassionate, but we really need to look to God and what to do during these times. So it's a difficult time. Sorry, hablé mucho. Es triste porque con todo este tema de las protestas, el tema racial, se ha estado viendo hartas divisiones en la iglesia, se han estado viendo formando hartas como críticas o divisiones por lo mismo, y es muy triste porque no se está perdiendo el enfoque de lo que es compartir el evangelio. Sí, sí, y además de que, como dice Liz, la Biblia es lo que nosotros tenemos que hablar, la Biblia es lo que tenemos que enseñar. Las opiniones personales muchas veces son cargadas de nuestra humanidad caída. No somos capaces de entender todas las cosas. Por eso tenemos que nosotros confiar en la palabra de Dios, de que ella nos alumbre y incluso nos muestre cuando nuestras opiniones no están del todo correctas, porque nosotros no somos infalibles. De hecho, uno de los grandes problemas que hubo en la historia fue cuando a un ser humano se le llamó infalible, y fue cuando se puso a la Biblia encima y se dijo, no, la Biblia es infalible, es que empezó a existir libertad de pensamiento, libertad de acción. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que al final y al cabo el único que tiene completo conocimiento de la verdad es Dios. Y tal como lo dice Liz, esta división que genera todo esto es algo que al diablo le gusta. Al diablo le gusta dividir la iglesia, le gusta dividir a las familias, le gusta dividir a la sociedad. Fíjate lo que logró el diablo con Caín y Abel, dos hermanos que conocieron el mundo que era mucho mejor que este. Uno llegó a matar al otro. Entonces eso es lamentablemente la naturaleza pecaminosa del ser humano, sumada a todo un plan maquiavélico del diablo de tratar de destruir al ser humano. Y Jesús vino a rescatar al hombre, y el hombre, ¿qué es lo que está haciendo? Matándose, dividiéndose, destruyéndose. Entonces es importante que vayamos a la palabra de Dios y sometamos nuestras emociones también a ella. Así que claramente... Quería decir algo, el enemigo también está haciendo lo mismo, está cambiando, está usando la palabra de Dios y lo está twisting the word. So a lot of Christians están usando la palabra y dicen, no, Jesús, y si estaba aquí Jesús, él va a estar con ellos. Pero el enemigo también está usando la palabra de Dios para decir, para engañar a la gente. Sí, sí. Y eso es también bien importante, porque cuando Jesús vino a esta tierra, el clima político y social estaba muy dividido. O sea, en el mismo Israel habían personas que eran de diferentes bandos de sectas. Entonces en ningún momento Jesús vino a poner de acuerdo a estos bandos. A él no le interesó eso. A él lo que le interesó fue salvar al ser humano. Fue morir en la cruz por los pecados. Entonces cuando viene un bando, toma la Biblia y la adapta o la manipula para tratar de forzar cosas que no tienen nada que ver con la Biblia, y salen del lado de Jesucristo, es que en realidad queda la escoba. Imagínate, Jesucristo frente a los soldados romanos nunca invalidó la autoridad de ellos, nunca dijo ya vayan, incluso viendo que de su mismo pueblo había gente juntando armas para liberarse del poder romano, nunca les dijo ya háganlo ahora, yo estoy con ustedes porque ustedes han sido oprimidos todo este tiempo. No fue así. Pero también al revés, en ningún momento le dijo a los soldados romanos, está bien lo que están haciendo, sigan oprimiendo. O sea, Jesús nunca se dejó tentar por caer en estas ambigüedades que a los seres humanos nos gustan, estas divisiones que a los humanos nos gustan. Sí, la Biblia nos dice que una de las particularidades que hubo en la iglesia al principio fue que no había varón ni mujer, judío ni griego, todos delante de Dios iguales, todos reconociendo el pecado, todos reconociendo su autoridad, pero principalmente reconociendo que en Cristo somos un cuerpo y no podemos poner en peligro
el cuerpo de Cristo por diferencias humanas. Oye, comencemos entonces con tu entrevista, ya dada esta introducción necesaria por lo que tú estás viviendo también allá. Bueno, ¿cómo fue esto? Porque conversando contigo, hablamos de que tú, una de las cosas que ocurrieron contigo fue que fuiste dada a las fiestas electrónicas, a las rave scene, y además, por el otro lado, que tenías dramas con el tema de los intentos de suicidio, que también te cortabas, sumado también a las drogas, pero claramente esto no parte contigo así. Como niña, ¿cómo fue ese camino de llegar desde la infancia hasta llegar a eso, Liz? Rodrigo, ¿quieres decir en inglés o nomás? Did you get it? Sí. Okay. Pero, que tú... I didn't get that. Sorry. Okay. You want me to say it in English so you can translate? Yes. Yes. Okay. Okay. So it started with since I was a little girl, my dad was a drug addict. So go ahead. Empezó desde muy niña, desde muy pequeña. Mi papá era un drogadicto. I didn't know that until I was older. I didn't know he was a drug addict. But when I was a teenager, my parents divorced because my dad was very abusive. No me daba cuenta de eso cuando era niña porque era pequeña, no me di cuenta hasta mayor. Pero cuando yo fui adolescente me di cuenta de eso y fue también porque mis papás se divorciaron. Él era muy abusivo. And my dad was actually a born-again Christian. My mom was Catholic. My mom was very Catholic, and my dad got saved. He had a radical conversion. He was in gangs in Los Angeles, so he was very involved since he was a teenager. He was involved in that, but he had a radical conversion when I was maybe like 3 years old, 2 or 3 years old. Okay. Mi papá era cristiano, mi mamá era muy católica, muy católica. Mi papá tuvo un trasfondo con las pandillas, con este grupo, y de joven, y en algún momento tuvo una conversión radical cerca del tiempo en que yo tenía 3 años, y fue cuando mi papá se convirtió. And so he ended up backsliding. He got into drugs, meth. I don't know cómo se dice en meth. See, he didn't do that before, but when he started doing that drug, that's when he couldn't control it anymore. That's when he backslid. Bueno, mi papá después de convertirse se empezó a alejar, cayó en las drogas, en drogas que él no consumía antes, la metanfetamina, por ejemplo, y producto de eso se terminó finalmente alejando de Dios. So my mom continued in the church. She raised us in the church. It was Seventh-day Adventist, so it was a cult. It was a cult, but we didn't know about Jesus. We knew about the Bible, but it was very religious. You had to keep the Sabbath. You had to wear skirts. You couldn't eat pork. Okay. Después de eso, mi mamá nos mantuvo yendo a una iglesia adventista. Entonces el lugar siendo adventista era muy religioso, tenías que usar falda, tenías que guardar el sábado, no podías comer cerdo, pero escuchábamos de todas formas sobre la Biblia y sobre Jesús. Yes, so my dad continued to get worse and worse, very abusive, mostly with my brother. He got most of the abuse, but it got worse until my parents did divorce when I was 15 years old is when my parents and my dad finally got kicked out of the house. Entonces, en ese tiempo mi papá fue cayendo cada vez más en las drogas, cada vez fue más abusivo, principalmente con mi hermano, con el que fue más abusivo hasta que ya alrededor, cuando yo tenía 15 años más o menos, fue que se divorciaron. Yeah, so that's when the police came and they took him, but they always would come to my house, the police, but that day is when he got in a fist fight with my brother. He was young, he was pretty young, and if I was 15, he was 2 years, he was maybe like 13, 12 or 13, and they got in a fist fight, and that's when I told my mom, enough is enough, because I was always quiet, and that day I spoke up, and the police came, and that was the last day that it ended. Pasó cuando llegó la policía un día a la casa, que se lo llevaron,
Él se metió en una pelea de golpes con mi hermano. Yo tenía 15 años, mi hermano tenía 13 años. Siempre fue muy callada, nunca hablé mucho de los problemas de la casa, pero ya llegado a ese punto dije, esto es suficiente, hablamos con mi mamá, llamamos a la policía y se lo llevaron ese día y de ahí lo sacamos de la casa. So that is when I started feeling depressed. I was feeling depressed before my parents' divorce, but I didn't know what it was. I just started thinking like Africa, the poor kids, and I just started thinking sad thoughts like that. That was before my dad left. It started with that, just being in my bed, thinking depressing thoughts about the world, because I always cared about the world, but I thought of kids, in Africa and just different things. I just started feeling depressing thoughts, but I didn't know that I was depressed at the time. En ese entonces empecé a sufrir depresión. Ya había empezado antes, pero empeoró con la situación con mi papá, con el divorcio. Empezó con pensamientos, con ideas negativas sobre el mundo, sobre las distintas cosas que pasaban, pero ya cuando pasó este tema de mi papá ya fue depresión, aunque yo no sabía en ese momento qué es lo que estaba pasando en mi mente. Yeah, so after my parents' divorce, that's when I started getting full on depressed, and I guess once he was out of the picture, I think it was all the bottled up emotions I was holding in, that I was always quiet, and everything just came out. It was rebellion and depression. I started cutting, going out, disobeyed my mom, going out, hanging out with older people at a young age. Entonces, producto de todo esto, de todas las emociones que yo de pequeña había reprimido, que se soltó, como se fue mi papá, entonces caí cada vez más fuerte no solamente la depresión, sino que empecé a ser desobediente, a ser rebelde, salía, discutía, peleaba con mi mamá, empecé a ver gente mayor, empecé a cortarme, empecé a juntarme con personas afuera, esas cosas. I forgot what else I was going to say. Me se olvidó que but yes, so my dad was very strict, very, very strict. So that's why when he was gone, I was able to have all this freedom, and I just rebelled like that. Olvidé mencionar que mi papá era muy estricto, entonces cuando él se fue, pude soltarme y empecé a ser rebelde. So that's why I think it's very important, as we see in the United States and Chile and Colombia, all around the world. Somebody told me once, because I'm a missionary, that sin is the same in every country. It's the same. The broken home, no dad in the home, no father in the home. It's very important to have the father in the home. Por eso que es tan importante, la familia, si te fijas bien. Una vez me dijeron que no importa si en Estados Unidos, en Chile, en Colombia, porque yo trabajo en misiones, el pecado es el mismo, pecar es lo mismo. Y por eso es tan importante que el hogar esté bien formado, que haya un padre en la casa, que haya una familia formada. So I think things would have really been different if I did have my dad in the home. I mean, he was a bad dad, but I don't know if you guys have Father's Day in Chile, but we have once a year, they have Mother's Day. So there was a Father's Day. It just passed, and it made me a little bit sad seeing people with their dads. And I'm like, I wish I had a good dad, I had a dad in the home. Entonces, todo esto igual pasó por el hecho de que mi papá ya no estaba en la casa. Él era un mal padre, pero no sé si ustedes, no sé si tenemos acá el Día del Padre. Yes, we do. Pero llegó un punto en que pasó el Día del Padre, eso la deprimió más, empezó a ver más gente con su papá, pensando, oye, si mi papá estuviera acá, quizás no tendría que hacer estas cosas o pasar por esto, y como que eso también le aumentó el tema de la depresión o el impulso de la rebeldía. Yeah, so I think I would have had a safer life. I wouldn't have been out there in the world, but I know God meets us all in a special way. So I know everything happens for a reason, and God uses those situations to really bring us to Him. Entonces, no sé si hubiera sido muy diferente si él hubiese estado, quizás yo no hubiese salido tanto al mundo, no me hubiese expuesto a tantas cosas, pero también entiendo que Dios puede trabajar de formas distintas con cada uno de nosotros y a veces usa estas circunstancias para llamarnos. So it just continued on from 15 till 18 years old. I was in and out of high school. I used to be a straight A student, honors.
and then I just started getting Fs, not showing up to class. I was very depressed, and then I had different medication for depression, and eventually I dropped out of high school. Afectó también mis estudios, iba y dejaba de ir a la escuela. Estuve así entre los 15 años hasta los 18 años, pasé de ser una buena estudiante con buenas calificaciones a tener las peores notas, a reprobar exámenes, a faltar a clases constantemente, hasta que finalmente dejé la escuela. So until I was 18 years old, I was still cutting, I was still depressed. So I was cutting for about 3 years, but I finally didn't want to be on medication anymore. I figured I'm going to try to do it on my own. Entonces, hasta en ese tiempo, durante 2 años más o menos, yo me cortaba de repente. Fue un periodo que hice eso hasta como los 18 años. Tomaba medicamentos, tomaba varios medicamentos para el tema de la depresión, pero de pronto ya no quería seguir tomándolos, quería como dejar de hacer estas cosas por mi cuenta. Oh, and I forgot to mention, so I did try to commit suicide 2 times during the 3 years. I tried, but God had other plans, and I didn't die. Entonces, me faltó decir que durante ese tiempo intenté suicidarme 2 veces, durante ese periodo de 3 años, pero Dios tenía otros planes, pero finalmente no me morí. Yeah, so my mom was still going to church. She was praying for me. She was telling everybody at the Seventh-day Adventist Church prayer requests. She was telling everyone, pray for my daughter, pray for my daughter. And she would go to different churches, and she would always ask for prayer for me. So I know I wasn't saved yet, but I know it was those prayers that kept me alive during that time. Durante ese tiempo mi mamá estaba muy preocupada. Mi mamá en la iglesia siempre pedía que oraran por mí. La iglesia adventista pedía que me tuvieran en las oraciones, y oraba mucho por mí. Fue a otras iglesias también pidiendo lo mismo. Entonces yo no me había convertido todavía, pero yo sé que esas oraciones fueron los que me cuidaron de mi vida, por así decirlo. So I want to encourage you guys, if you guys are praying for anybody, God did a miracle in my life, even if it seems like they're getting worse. I know I'm speaking for myself because I'm still praying for my dad, and sometimes we see them getting worse and prayer is not working, but it is working. We just don't see it sometimes, but God is using those prayers, so don't give up praying. Bueno, quiero aprovechar de decirle que si están orando por alguien para que alguien se salve o lo que sea, no dejen de orar, porque Dios escucha las oraciones por las demás personas. Entonces Dios está de todas formas trabajando. No pierdan la paciencia, sigan orando por la gente. Yeah, so, Oye, Liz, disculpa, pero tú allí mencionaste algo de esto, del que te cortabas y de las pastillas y todo esto. ¿Tu familia se daba cuenta de lo que tú estabas haciendo con tu propio cuerpo o no? First, no. They didn't notice. Maybe it was a few months or a year. My mom finally noticed. Okay, no, ellos no se dan cuenta. Quizás fue como después de un año que mi mamá se empezó a dar cuenta. And then that's when she noticed, and she started asking for prayer. And she told my sister, who was studying to be a psychologist. She's now a psychologist. Después le comentó a mi hermana que ella estaba estudiando psicología, que ahora es psicóloga, y fue ahí cuando se empezó a dar cuenta que empezó a orar o a pedir oración. But my sister's not saved, my family's not saved, but my little brother, I know God sent him. He was an angel. He's like 22 years old now, but my little brother at the time, God really used him to save me, because he caught me one day, and that's what made me stop doing it. When he walked in, and it just made me wake up, like, he knows, and what am I doing? I can't fool anybody anymore. Entonces, no, ellos no sabían, pero fue cuando mi hermano menor se dio cuenta, que es 2 años menor que él, que cuando él un día entró y me vio cortándome, y ahí fue que me di cuenta de cómo estaba yo, de que no podía estar así, de que no podía dejar que ellos me vieran. Ahí fue como ellos se dieron cuenta, y Dios usó eso también para despertarme de lo que estaba haciendo. Yeah, he was very, very little, and I think that was very hard for him to see. And God really used him to show me, like, I need to be a good example, and
I didn't care about anybody else because when people are depressed, you think, oh, nobody cares. I'll die. They'll get over it. They'll forget about it. But for some reason, my little brother, I thought, no, how could his older sister die? I couldn't picture that happening. Other people I know, they'll move on, they'll get over it. But thinking of him, how he would take it if his older sister died, that's what made me not want to kill myself anymore. Entonces Dios usó eso para despertarme por el hecho de que cuando está con el tema de la depresión, con todo esto de la depresión, uno piensa que si me muero no importa, a nadie le va a importar, se lo van a superar, van a seguir adelante, pero cuando me vio mi hermano fue distinto, porque acá no fue otra la sensación, no puedo permitir que mi hermano tenga que pasar por eso, no puedo permitir que mi hermano pierda a su hermana mayor, y fue la manera en que Dios como que me despertó de lo que yo estaba haciendo. Pese a que el pensamiento depresivo te lleva a pensar que no importa, que nadie le importa, que siguen adelante, pero con eso fue distinto. And it's also interesting because I know you guys interviewed Angel, my fiance, so we know his younger brother committed suicide about 2 or 3 years ago now. So it's very interesting that now I'm on the other side of suicide. Before, that would have been me leaving my family behind. So now I'm seeing the effects of suicide. Now that his brother committed suicide and everything his family goes through, I'm just like, wow, that's what I would have done to my family. So in a way, it is selfish. We don't want to hear that, but we don't think about the effects of suicide. We think nobody will care. That's the lie of enemy. We think the enemy thinks it doesn't matter. People will move on. But no, you are special. God, it does make a difference if you commit suicide. It will affect people for sure. Sorry. Sí, pues eso. No, que ustedes entrevistaron a Ángel, mi novio, hace una semana atrás, que él, si se acuerdan, su hermano cometió suicidio hace unos 2 o 3 años, y yo soy una superviviente de intentos de suicidio, entonces tengo la posibilidad de ver el otro lado de lo que pasa con las familias que se experimentan el suicidio de un cercano, de un ser querido, de un miembro de la familia. He podido ver lo que pasa, lo que la familia tiene, con lo que la familia tiene que seguir lidiando incluso el día de hoy. Entonces muchas veces el enemigo usa la mentira de que eso como una mentira, de que no importa, de que no pasa nada, de que no le va a importar a nadie, pero esa es la mentira del enemigo, y que es lo que es lo que puedo ver ahora. Y es increíble cómo Dios permite esta situación, o cómo está con su novia ahora, siendo que son casos opuestos diametralmente. Sí, y tal como dice también Liz, que es importante que se entienda que a Dios le importamos. Que eso es algo que al diablo no le gusta que los humanos sepan, que Dios se interesa. Porque generalmente la religión muestra al hombre, al ser humano, interesado por el favor de Dios, como que buscando manipular a Dios de alguna forma, Dios se apiade de uno. Recuerdo con lo que tú dices, mi situación cuando yo, si bien me volví deísta y toda una cosa antes de yo ser cristiano, pero tendía a pensar que todas las cosas malas me las merecía, porque había hecho cosas muy malas. Entonces todas las cosas de sufrimiento, las de lealtad, de los engaños, me los merecía. ¿Por qué? Porque yo había sido muy malo. Pero cuando tú ves en la Biblia que Dios no trabaja así, que Dios trabaja con misericordia, con gracia, y que además Él ve el valor en nuestras vidas solamente porque somos hechos a imagen y semejanza de Él. Entonces el diablo le gusta mucho trabajar con la gente depresiva, poniéndolos como el centro de la tormenta. Por un lado, y esto lo digo también yo que lucho con esto, por un lado, hacerte pensar de que en realidad da lo mismo lo que pase contigo, y ahí tú ignorando que a Dios sí le interesa lo que te pase, pero por otro lado, enfocándote mucho en ti mismo y muy poco en los demás. Entonces, claro, lo que Dios permitió en la vida de Liz fue una humillación, porque el pecado siempre se practica en lo oculto. Mientras menos gente lo sepa, ojalá que nadie lo sepa, el pecado va a tener mucho espacio para poder crecer. Pero muchas veces Dios nos confronta, y en el caso de lo que pasó con Liz, era necesario humillarte frente a tu hermano y que tú te dieras cuenta de tu realidad. Porque una cosa es hacerlo y mirarte,
y otra cosa es distinta saber que hay alguien que sabe lo que estás haciendo. Entonces es tremendo. Liz, y tú, bueno, llegaste hasta los 18 años, pero de los 18, ¿cómo fue que llegaste a la fe? Porque el día de hoy tú contaste que eres misionera, o sea, ya estás en otro mundo. ¿Cómo fue que llegaste de los 18 a conocer a Jesús? So it didn't end at 18. I got saved at 21 years old. Okay, no paró, todo esto no paró a los 18 años, yo me convertí a los 21 años. But I stopped the depression at 18, but I started getting into the rave scene and the drugs and more sin. Pero a eso a los 18 paré con el tema del cortarme, paré con estas cosas, pero me fui harto en la fiesta, las drogas, en todo ese otro mundo. Yes, so it just got worse and worse until 21 years old. I had a horrible ex-boyfriend who was drunk. Esto cambió cuando tenía 21 años, tenía un ex novio que era un alcohólico. And that day, I didn't have my driver's license yet, so he would always drive, but he was very drunk that night. Yo no tenía licencia para conducir, entonces él era el que manejaba, pero él estaba muy borracho esa noche. So I felt safer thinking, okay, I'll just drive. I'll drive home. It's not far. I'll drive. I also was drinking, but he was more drunk, and I thought, okay, it's 3 o'clock in the morning. There's no police. I'll make it home. Entonces yo pensé mejor conducir yo, no estamos lejos de casa, él está muy borracho, yo también había tomado, pero no tanto como él, era las 3 de la mañana, no hay mucha gente, muchos policías en el auto, no va a ser problema. So as soon as I started driving, only like 2 minutes, I got on the freeway, la carretera, and there was a police officer already, and he was following someone, but he ended up coming up later and he pulled me over. Entonces entramos a la carretera y como a los 2 minutos había un auto de policía, al parecer estaba buscando algo, siguiendo otro vehículo, pero finalmente nos detuvo a nosotros. So I get out of the car, they make me do the test, the breathalyzer, they have me do different tests to see if I'm drunk, and then they have me wait. He left and said, wait right there, and that's when I prayed to God. I haven't prayed since I was like 12 years old. Okay. Entonces en ese momento el policía me hace este test donde te revisan el alcotés, ¿cierto? Me hacen otros exámenes para ver si otras pruebas para ver si estoy borracha, y después de un rato él me dice que espere aquí, que él iba como a su auto, que esperara ahí un minuto, y en ese momento yo me asusté y empecé a orar a Dios. No, a orar a Dios, no había orado desde niña, que no había orado, pero ahora en el miedo se puso a orar. So it was interesting because I haven't prayed, but I grew up in the church, so I guess I remember how they say the Bible, the scriptures, the Holy Spirit brings to remembrance. Entonces no sabía muy bien cómo orar, porque había crecido yendo a una iglesia hasta los 12 años, entonces recordaba más o menos algunas cosas, y también el Espíritu Santo te puede recordar parte de la Escritura. So I somehow prayed similarly Jesus' prayer in the Garden of Gethsemane. Entonces oré algo similar a como la oración de Jesús en el jardín de Getsemaní. So I prayed, God, if this is your will, I will go along with it, I'll get arrested. But if it's not your will, can you please get me out of this? Entonces era algo así como, Dios, si esta es tu voluntad, lo voy a hacer, que me arresten, etcétera. Pero si no es tu voluntad, por favor, líbrame de esto. So they ended up arresting me. Entonces me arrestaron. I went to jail, and it was interesting because actually I remember crying halfway there because I was remembering my dad. There was just a lot of things going on with my dad at the time, and my little brother, the one that used to see me cutting. We had to take him away from my dad because
some bad things were happening with him and my little brother. So I was crying to the police officer, asking him questions, what to do in that situation. Entonces me arrestaron, ¿cierto? Estuve llorando mucho. En ese entonces habían pasado cosas con mi papá, entonces me estaba acordando mucho de eso, cosas con mi hermano menor, cosas bien complicadas entre ellos dos. Y por lo mismo yo también le estaba preguntando al oficial de policía sobre ese tema con mi hermano y mi papá. So yeah, but once I got to the jail, I felt peace. I felt peace. Like, I was in jail. A lot of the girls were crying. They were panicking, and I was trying to comfort them. But I was very calm. I had peace. Like, it was after that prayer, it's like God, I had like a spiritual awakening. Like, God came over me. Entonces cuando llegamos a la cárcel y en algún momento como que me calmé mucho, la gente lloraba con mis amigas, como que lloraba, pero yo estaba calmada, como que tenía después de esta oración que hice, pude estar en calma y tuve como una especie de, fue como algo espiritual, en lo cual me pude mantener muy tranquilo. Yes, so after that, they released me the next morning. I'm out of jail. I continue living my life the same way in sin. Entonces al otro día me soltaron, me dejaron libre, seguí viviendo el mismo estilo de vida pecaminoso. But I finally left my ex-boyfriend for good. Después terminé para siempre con este exnovio. And my mom would keep inviting me to church. She would always invite me to church. Y mi mamá siempre me invitaba a la iglesia, siempre me invitaba a que fuera con ella. I forgot, I was going to a church a little bit before that. I had a best friend in high school. He had a Christian church, so we were going there for a little bit, but I would still go out and party. So it was just like a church I would go to sometimes. Había una iglesia en la que iba a veces, porque en la escuela, en la secundaria, tenía una amiga que iba a la iglesia, y a veces me invitaba, entonces a veces iba, pero en realidad seguía viviendo como mi estilo de vida en ese entonces. So that was the church my mom was now going to. She wasn't in the Adventist anymore. She was going to that church now. Entonces en esta iglesia mi mamá estaba yendo ahora, ya no era adventista, estaba yendo a este otro lugar. So that year, a lot of things happened to me, a lot of crazy things, some things I don't even share with people, that God was trying to get my attention, was breaking me that year, a lot of things. So the going to jail was the first thing. There was just a lot of things started happening to me for God to break me and get my attention. Entonces, ese año pasaron muchas cosas en mi vida, muchas cosas que no siempre cuento, no siempre comparto, pero que Dios usó para llamarme, para quebrantarme y para llamar mi atención. Lo primero fue el arresto. So one day at my job, I was working with my mom at a factory. I broke my arm on a machine. It could have torn my arm out, but I broke 2 bones in my arm right here. That was the first day I said I was going to go to church. I told my mom, okay, I'll go to church with you. For sure, I was going to go. It was for Friday night, whosoever's. I was like, I'll go. And the first day, I just knew something was going to happen. Something was in my mind, like something's going to happen today. I just felt that something was going to happen to keep me from going to church. And I broke my arm in the machine at work. It was very painful. Entonces, en mi trabajo había maquinarias y con un accidente en una máquina me rompí el brazo, me rompí 2 huesos del brazo y no pude ir, y fue justo el día que yo había decidido ir a la iglesia con mi mamá. Entonces, como que algo me decía que no iba a poder, que no iba a ir porque era como justo había decidido eso, y ese mismo día en el trabajo pasa este accidente. So I was still saying, no, I'm going to go. I know it's the enemy. I'm going to go. But I was like, oh, I'm in too much pain. My mom said, no, don't worry about it. Go next week. Go next week. Entonces yo de alguna forma había decidido ir, entonces quería ir ese día, pero el dolor era mucho y mi mamá me dijo así como, no te preocupes, vamos la próxima semana, no importa. So I went to church. I went to Calvary Chapel, Golden Springs. My mom, actually, no, we were going to 2 churches. We were still going to the same church, but my mom also was going to Calvary Chapel. So we had 2 churches. We hadn't made up our mind yet what church. En ese entonces eran 2 iglesias a las que íbamos, y mi mamá iba a una iglesia, pero también empezó a ir a Calvary Chapel, Golden Springs. Entonces en ese periodo íbamos a estos 2 lugares y todavía como que estábamos decidiendo en cuál lugar queríamos quedarnos todavía. So the first church, the pastor saw me with the cast,
and he prayed for me. He prayed over my arm, and the ladies told me, "You're gonna be okay." I was supposed to get surgery. They were gonna put metal plates in my arm. It was because it wasn't healing, so I was gonna have to get surgery. But the pastor prayed for me, and I ended up not needing surgery. It was a miracle. Entonces en esta otra iglesia el pastor oró por mí, o sea, me vieron a la semana siguiente con el yeso, con estas cosas y me vieron, pues se pusieron a orar por mí, no me estaba sanando bien del brazo en un comienzo, me iban a tener que operar el brazo y ponerme estos metales que ponen pero finalmente no fue necesario, tuve una recuperación repentina, milagrosa después de que oraran por mí, no fue necesario operar. And so then we decided we're going to move to Golden Springs. My mom said we have to pick a church. And I really loved Golden Springs because the first day I went, they had a big concert, like a lot of rock bands, and my mom knew I would like that. So that was the first day I ever went there. They had a big concert. They took off the chairs, and it was a big, big concert. Entonces, en ese entonces teníamos que decidir a qué iglesia ir y finalmente decidimos ir a Golden Spring. Mi madre igual me preguntó cuál iglesia prefería yo y justo el primer día que fui a Golden Springs, ese día habían tenido como un concierto, habían corrido la silla, habían corrido todo y fue como un concierto y mi mamá sabía que a mí me gustaban esas cosas, entonces me llevó ese día, por eso preferí irme para allá desde entonces. Eso, Liz, disculpa, ¿eso en qué año fue? It was 2012, 2012. 2012. Cuando hacían The Gig, ¿o no? The Gig, así se llamaban los eventos de esa época, ¿no? ¿Cómo? The Gig. ¿Otra vez? G-I-G. No, me se olvidó, pienso que era el Threat to Formalize Religion. ¿Te recuerdas ese? Ese es muy viejo, pero era el último día. Eran 3 días. So it was, el logo se mira bien bueno. Es como de religioso y se miran muchas cosas así. Dice Threat to Formalize Religion. Está bien bueno. Oye, y bueno, llegaste ahí, fue este concierto, dijiste esta es la mía, llevaste un parlante con música electrónica, no, pero llegaste ahí, escuchaste la música y ¿cómo fue que bueno, te quedaste ahí y fuiste a algún estudio bíblico después o seguiste en esa de... Oh, sorry, in English. Yes, so I was starting to go Friday nights to the Whosoevers, but I was also going Sunday mornings and Wednesday nights. So I was going 3 times a week with my mom, every week. Empecé a ir a la iglesia en ese entonces después de esto, iba los viernes en la noche por los Whosoevers, pero también iba los domingos en la mañana y los miércoles en la noche. Entonces iba 3 veces a la semana a la iglesia y iba con mi mamá. So that was in April, and then I got saved in June. I was sitting in the studies until June. My mom invited somebody, and they went to the altar. I wanted to go, but I was too embarrassed. And when I saw my mom go up there with a friend, I went up there too. Yo me convertí o sea, esto fue en abril y yo me convertí en junio. Una noche que hicieron estos llamados al altar. Mi mamá había invitado a una amiga y yo de verdad quería ir, pero no me atrevían. Y de repente me fijo y mi mamá fue con su amiga y al final me animé también a yo ir adelante. Bueno. And every study before that, I could feel how they say your heart's beating in the altar call, and I knew God was calling me, and I was still holding tight, like, no, I didn't want to get up every study until finally that was the day. Y recuerdo que los estudios antes de eso igual sentía como deseo de ir, pero no me atrevía, no quería hacerlo, pero sentía al mismo tiempo que tengo que hacerlo, que tengo que hacer esto, que tengo que ir adelante, pero finalmente me atreví. And because I was still in the cast of my broken arm, it's like God used that because I wasn't working. I had to stay home. They were paying me for workers' compensation, but God used that time because I got a Bible after that, and I was just at home all day. So I would just read my Bible. I was going through the New Testament, so I was reading every day, reading a lot. So I know God used my broken arm for me to stay at home and read, and I was being transformed. Entonces, durante ese tiempo estaba con el yeso todavía y Dios usó eso para mi beneficio, porque producto de eso no podía ir a trabajar, entonces me tenía que quedar en la casa, me seguían pagando por la compensación del accidente laboral, y durante todo ese tiempo estaba todo el día en la casa, entonces tenía la oportunidad de leer
todo el día la Biblia y estaba en eso. Dios lo usó de esa forma. Genial, 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 Liz. Oye, y mira, quizás entrando ya porque claramente ahí viene la conversión y vino todo un mundo nuevo. ¿Te fue fácil dejar las drogas, la fiesta y ese mundo? ¿Te fue fácil o te costó? It was interesting because I was 21 years old, saved, and in the United States, I don't know how it is in Chile. I know Mexico, it's 18 years old. But when you turn 21, you're legal to drink. You could go to bars, you could buy alcohol. So I was 21 when I got saved. And ¿cómo es en Chile? ¿Es también 21? 18. Yes, no, es 18. 18, okay. En ese entonces todavía no había cumplido los 21 años, entonces legalmente no tenía la edad para beber alcohol o comprar alcohol hasta los 21 años. Okay. So it was interesting because at that age, even though I was finally legal, I was tired. I was tired of the drinking. I had a lot of years drinking. So most people can't wait till they're 21 to do all that, but I was done. At that age, I was done already. Mucha gente espera como esa edad para poder comprar alcohol y beber legalmente, pero yo ya llevaba años bebiendo y ya estaba cansada de eso, así que no quería más de eso. But it was hard for me to stop drinking though. It took about a year for me to stop drinking. I would hit up to a month. I would be a month sober, and then it was hard to get past the month. Maybe I'll do longer, but it took about a year for me to completely stop drinking. So some things were quick, some things took longer. I still hung out with the same friends, but not really. No, it was just for a little bit. And God brought me new friends in church. I started getting involved in the retreats, the missions, and God just brought me new people. And I realized I didn't mix well with those people anymore. It was just temptation to be there. Entonces, por un tiempo seguí viendo a los amigos que tenía antes, pero ya cada vez los veía menos, porque igual era como tentación igual meterme a involucrarme con los antiguos amigos. Y de todas formas Dios me dio nuevos amigos después en la iglesia o a través de otros entornos. Empecé a ir más a los retiros, empecé a ir a las conferencias que pudiera ir. Y me tomó como un año dejar el alcohol. Fue como un periodo de tiempo en que lograba estar sobria durante un mes, pero después no podía pasar del mes y volvía a caer, tenía recaídas. Estuve así en un proceso como que no pasaba del mes sobria durante cerca de un año, hasta que finalmente logró dejarlo. But it's also interesting because when you get saved, it kind of gets easier because those friends stop talking to you because they see you're not fun anymore, they know you don't drink, so eventually they stop asking you and they just fall away on their own, sadly. Es igual cuando uno al momento de convertirme se hace un poco más fácil que antes, y además los mismos amigos que uno tenía antes como que se dejan de juntar contigo porque ya no es tan divertido estar contigo como antes, y se va ocurriendo solo porque dejan de llamarte, dejan de juntarse contigo y se hace más sencillo. Oye, antes de continuar, quiero mandarle un saludo a todos los que están conectados, mandando saludos también. Vemos allí a Miguel Francesco, Javiera Salazar, Marisol, Elizabeth, Hernández, Rebeca, Daniela, Kielin, Yesenia, Kimberly, Cristian, Ernesto, Javier Peña, que también tú lo conoces, te mando un saludo, dice saludos Javier, a la Eli. Aster, no he hablado con él por mucho tiempo. Patricio Contreras Araya también, y Francisco Javier Gárate Wagner. Oye, o Wagner. Oye, ¿sabes qué? Es bien interesante esto porque en realidad podemos ver en cierto sentido lo que, claro, fue tu vida, y es fuerte porque tú en tu realidad recién podías tomar legalmente a los 21 años, aquí en Chile a los 18, y historias también como la que tú cuentas, si bien se conocen alguna que otra, pero aquí como que todo se mezcló un trasfondo familiar complicado, un papá ausente, intentos de suicidio de tu parte, te cortaban las venas, participaste en fiestas que claramente son conocidas por el exceso de drogas, metanfetaminas, alcohol, y además tuviste unas relaciones tóxicas, estas relaciones de pareja tóxicas. Pero
me gustaría, Lisa, hacerte algunas preguntas porque creo yo que probablemente muchas personas, papás cristianos, papás cristianos, que sus hijos están en estas situaciones, ¿ya? Hijos por los que han orado años y les gusta el mundo oscuro, por así decirlo, les gusta ese mundo de descontrol. ¿Qué consejo le podrías dar tú a un papá o una mamá que ve que su hijo o su hija está tomando esa decisión de no querer caminar por el camino de la fe? Y por ejemplo, primera cosa quizás, y, y esta persona tiene intentos de suicidio. ¿Cuál, ahora que tú ya eres cristiana, cuál debería ser la manera en la que un papá y una mamá podrían ayudar a un hijo o a una hija que está con ganas de suicidarse, que está con esta tendencia? I would say, how we said, lots of prayer. Don't stop praying. Keep inviting them to church. But I would also say love, because that's what I lacked in my home. I didn't have love for my father. My mother was very distant. It was after she saw I was cutting is when we got closer. So I never really heard I love you so much. So keep giving them love, keep giving them attention, prayer, and keep inviting them. Persistence. Don't give up. One day they will say yes. Because if my mom didn't invite me to church, I probably wouldn't have gone. It was because she kept inviting me, and she would listen to Rob Reese in the car, in the radio. So I would always hear it, and I would hate it, until eventually God started opening up my ears to the Word of God, and I started getting softened and softened. Lo primero es orar mucho, perseverar en la oración, no rendirse en eso, invitar a la persona a la iglesia, invitar a esta persona constantemente, porque era lo que mi mamá más hacía conmigo, pero es muy importante también amar a la persona, mostrarle amor a la persona, que es lo que más me faltó a mí en ese hogar. Tenía cierta distancia con mi mamá y no fue hasta que descubrieron que me estaba cortando que mi mamá realmente se acercó a mí y empezamos a tener una relación más cercana. Y antes de eso no era una relación donde hubiera tanto amor, o yo no me sentía tan así. Entonces es importante que muestren harto amor, que muestren harto afecto, harta atención, que no paren de orar y que también lo inviten harto a la iglesia. Mi mamá me invitó muchas veces a la iglesia, y si no fuera por mi mamá que me invitaba a la iglesia, yo no hubiera ido nunca a una iglesia. Ella también escuchaba hartos estudios de Raúl Ries en el auto, cuando íbamos en el auto, lo odiaba, pero todas esas cosas, esa persistencia fue lo que finalmente me terminó llevando. Sí, y eso es bien importante lo que tú dices, porque a veces se cae en este error de pensar que hay que respetar la libertad del otro, pero eso cabe dentro del mundo adulto. Cuando estamos hablando de niños, de jóvenes, es bueno que los adultos tomen ese rol como lo hizo tu mamá, que de repente ya vas a escuchar un estudio y porque yo estoy manejando, y para ti, aunque tú en ese momento lo podías odiar y podías decir, qué terrible que pone a este tipo a hablar y no me interesa escucharlo, pero de alguna u otra manera eso fue haciendo algo en ti de a poco. Entonces también yo rescato eso que tú dices, porque a veces hay un miedo por los papás de querer imponer la fe, que está bien que los hijos tienen que decidir, pero si nuestros hijos no ven que nuestra pasión es Cristo y las cosas de Dios, entonces van a estar confundidos, no van a saber. O sea, van a pensar que la fe se vive solamente en la iglesia. Y nosotros, por ejemplo, nos juntamos a orar los días lunes y hemos estado orando por los preadolescentes, porque hay muchos aquí en nuestro país, muchos preadolescentes que al ser expuestos a la enseñanza humanista en los colegios por años y al recibir una enseñanza terrible, que el día de hoy es mucho peor, jóvenes que tienen un trasfondo cristiano, tienen un trasfondo familiar cristiano, el día de hoy son rebeldes a la fe. Están más abiertos a estar a favor de las cosas sociales, pero en contra de las cosas de Dios. Entonces, ahí hay una cosa muy compleja, y tú lo dijiste bien, acercarse. Porque no podemos nosotros esperar que la gente nos pida ayuda, que el joven pida ayuda. Yo me tengo que acercar, yo me tengo que mostrar interesado, yo tengo que estar allí.
y tú dijiste el tema del amor. El amor me va a buscar, me va a ayudar a encontrar las excusas para crear esos momentos de afecto. Si no busco esos momentos de afecto, no se van a dar solos porque el joven, por definición, el joven que está rebelde, lo que va a buscar hacer es en su intimidad apartarse. No tiene ganas de relacionarse con la familia. Entonces, la labor de crear un ambiente cálido en el hogar es de los papás, es de los adultos. Y oye, Liz, y otra pregunta con respecto también a lo que tú viviste. ¿Cómo tendría que ser entonces la forma en la que los cristianos también podrían llegar a gente con lo que tú viviste? Quizás no es mi hijo, mi hermano o mi amigo el que está viviendo eso, pero puede ser un cercano, puede ser un vecino. ¿Cómo poder llegar a estas personas? ¿Cómo podrían haberte evangelizado a ti gente que no hubiese sido tu familia? I would say also inviting to church, because like I mentioned, I had a friend from high school. He was my best friend. He invited me. He was a Christian. He would invite me to church, and eventually I did go. I didn't get saved yet, but I did go. So I would say also invite. Don't be afraid to ask to invite them. Sometimes we get scared to invite people. What are they going to say? But it doesn't hurt to ask to invite them to church. En esos casos quizás lo mejor es simplemente tratar de invitar a la gente, a insistir con invitar a la gente, porque como mencioné, yo tenía un amigo en la secundaria, en la escuela, que me invitó y que fui un par de veces. No me convertí, pero este amigo era cristiano y este amigo se preocupaba por mí y este amigo me mostraba eso y me invitaba a su iglesia. Y a veces cuesta un poco invitar a las personas porque no sabemos qué van a pensar, pero es bien importante eso también en estos casos, en esos casos. Sí, y eso es lo que dice también la Liz el día de hoy. Si bien aquí en Chile no nos estamos pudiendo juntar, en Iquique no nos podemos juntar en nuestro local, estamos teniendo solamente por streaming todos los estudios. Pero lo que dice Liz es bien importante. Cuando nosotros amamos a una persona, queremos lo mejor para esa persona y lo vamos a invitar. Por ejemplo, si tú ves algún estudio bíblico, tú le vas a invitar a la persona y en vez de pensar y decirle toma la página, porque yo lo pongo en mi posición personal. Si a mí me hubiesen dicho en esta página de estudios bíblicos, no la veo, no, me da lo mismo, no me interesa. ¿Qué voy a ver un estudio bíblico? Hubiera visto música, no sé, cualquier otra cosa. Pero quizás en el momento, quizás minutos antes, oye, te mando un link, ve este estudio, escucha eso. Gran problema al día de hoy que los cristianos también tienen vergüenza a veces de su fe, entonces no son capaces de compartir los estudios bíblicos, no son capaces porque han creado un mundo de pecado a su alrededor, el cual prefieren que esté protegido de la influencia de Cristo. Y es una cosa que el enemigo usa. Hay mucha gente a nuestro alrededor, gente que amamos y que queremos, gente cercana que está pensando en el suicidio. Lo hemos visto acá en nuestro país, gente que está pensando en el suicidio, está pensando en las ganas de terminar con sus vidas por lo que están viviendo. Si nosotros los cristianos no irrumpimos tal como Jesús irrumpió la tierra, no podemos esperar que la gente por sí misma lo vaya a hacer, porque la Biblia dice que amaron más las tinieblas que la luz, y esa es la condición de alguien que no conoce a Dios. No va a ir a la luz, hay que llevarlo, hay que mostrarle, hay que decirle. Si bien Dios se puede revelar a la vida de alguien, es verdad, pero Jesús dijo, id y haced discípulos. O sea, el mandato es claro, nosotros vamos y salimos de nuestra comodidad y nosotros irrumpimos en este mundo de oscuridad. Y tal como lo dice la Liz, esto del afecto, o sea, lo hizo un amigo que te quería mucho y te estaba mostrando lo que para él era lo más importante. Y ahí viene la gran pregunta, para nosotros los cristianos, ¿es importante nuestra fe? ¿Es importante ver un estudio bíblico? ¿Es importante reunirme a orar con otros hermanos en la fe? Y sabes que el día de hoy, sobre todo en estos tiempos cuando la Biblia dice que el amor se va a enfriar y si hallaré fe en la tierra, es por eso. ¿Cuántos cristianos el día de hoy no tienen una vida cristiana? Entonces la gente del mundo no sabe, no sabe cómo vivir la vida cristiana. Tienen una mala representación de la religiosidad, pero ¿cómo van a poder ver a Jesús si nadie se los está mostrando? Entonces, qué importante es lo que tú dices, Liz, de verdad. Liz, y otra pregunta con respecto también a lo que, bueno, es una pregunta que nos mandaron y te la quiero leer. Preguntas que nos enviaron. Felipe nos pregunta, y esta es una pregunta para ti,
¿Fuiste feliz en ese ambiente lleno de gente, de música, hablando de la fiesta, y lleno de música y de gente de música tan alegre y de gente que se muestra tan alegre? ¿Fuiste feliz en realidad en ese mundo? Um, yes, I was, but it was a fake. It was a fake joy. Like the drug, no sé cómo se dice en español, pero it was ecstasy. So it will make you happy. It was a fake happy though. So it was like here's the word for it. Imitation. I forget the word. Sí. I can't think of the word right now. Substituto. ¿Cómo? Kind of, yeah, a fake, like a knockoff, like the enemy does a fake version of the true joy that God gives us. So, yeah, at the time I was happy, but I didn't realize. Oh, I also was attacked by demons while in that time. When I would come down from the drugs, I had demonic things happen to me in my dreams and when I was awake. So, so it was happy in the moment, but it would bring problems. And then when I got saved, I found the true joy. I honestly felt like I was at a rave when I was at church. Like I was happy. I liked the people, but it was a good kind. It was a good kind of joy. I didn't feel bad after. I didn't come down, and it was like the true joy that God has for us, and it's better than any drug. Sí. Sí, era feliz, pero era una felicidad falsa, una felicidad fabricada por las drogas, el enemigo, el ambiente. En el momento sentía que era feliz, en el momento sentía que tenía gozo, pero esto también producto de las mismas drogas que tomaba, el éxtasis o el ambiente te da la sensación de que es felicidad o gozo, pero es una imitación, un sustituto falso del enemigo que yo creía que me hacía feliz en el momento, pero siempre después de que pasara ese momento tenía problemas, volvía a la depresión, volvía a las sensaciones vacías, tenía también experimentado cosas espirituales, cosas demoníacas en las noches, en mis sueños, producto cuando se acababa el efecto de las drogas, todo eso. Entonces por un lado sí, era feliz cuando estaba en ese momento en estas cosas, pero no era algo que durara, no era gozo realmente. Sí, sí. Y mira, Liz, otra pregunta que nos llegó es la siguiente. Esta es la pregunta Javiera. Gracias, Javiera, también por tu pregunta. ¿En qué momento te diste cuenta que nada de esta tierra te quitaba el dolor ni llenaban ese vacío? I would say because it was just a never-ending cycle. It's like I was going from one relationship to another relationship, and I would have the same problems with men, and just drugs. The drugs would get worse. The drinking would get worse. So it was never ending. I could never get to what I was looking for. I thought I was happy, but it was just I was chasing my tail. Like it was never ending. Era como un ciclo en algún momento, porque entraba en una relación con una relación que tenía problemas, después me iba a otra relación con otro hombre y repetía los mismos problemas, el alcohol era algo que hacía, pero después necesitaba más, y era como constantemente era un círculo como que me perseguía la cola. Entonces en ese momento que me di cuenta de eso, empecé como a pasar por eso. Sí. Y sabes que esto que nos muestra la Liz, bueno, yo conozco a Liz de forma personal, junto a Ángel estuvimos en California, la pasamos re bien. Yo tenía que hacer algo ridículo, así que en ese suelo que salía agua, animé a estos dos tipos a que corriéramos. Fue muy buena. Ya me recuerdo, dije agua, ok, pensé en la playa. No, cuando corrimos ahí cerca del Universal Studios. Y fue muy genial. Y la cosa es que el día de hoy, cuando nosotros hemos conversado y mantenemos contacto, podemos ver en realidad cómo Dios ha puesto un mismo corazón por la gente. ¿Sí? Al final esto se trata de Jesús, pero Jesús es para compartirlo, ¿ya? No es un ser que impactó solamente tu vida, sino que Él quiere impactar la vida de otras personas. Y nunca olvidemos que si Él nos salvó es porque Él ama a la gente que nos rodea. Él quiere alcanzar a la gente que nos rodea. Y me gustaría invitar a todos ellos que son cristianos que están escuchando esta entrevista, que también tengan este pequeño, un pequeño desafío. Ora por esta gente que quizás hace años no ves, y de repente le vas a hablar. Voy a contar algo bien pequeño. Me pasó a mí con un joven
Yo estaba acá, me acuerdo qué estaba haciendo, estaba trabajando y me quedé hasta tarde y eran como las 3 de la mañana y de repente me acordé de unos chiquillos que yo conocí hartos años atrás, compartí con ellos. Y resulta que de repente se me ocurrió escribirles. Y cuando le escribo a uno, recibí respuesta inmediata, estoy hablando a las 3 de la mañana. Y me pone, qué bueno que me escribió. Justo estaba orando, preguntándole a Dios si se interesaba en mí. Y eso para mí fue tremendo. Yo quedé feliz. Le compartí el Evangelio y estuvimos hasta como las 5 de la mañana. Entre quien le mandaba textos bíblicos, él los leía y ha ido conociendo de Jesús en todo este tiempo. Entonces, estos son los pasos de fe. El día de hoy, si bien estamos encerrados en nuestra casa, pero eso no es excusa para no dar pasos en la fe. Y dar pasos en la fe también significa compartir de Cristo con la gente. Ahora más que nunca tenemos que hacerlo. Ahora más que nunca tenemos que compartir nuestra fe. Está bien, van a pensar que estamos locos, pero en realidad no vamos a llegar al cielo si nos encuentran cuerdos o no cuerdos, si la gente tuvo una muy buena opinión de nuestra cordura mental. Al final todo esto se trata de que estamos viviendo los últimos tiempos y que tenemos que compartir descarnadamente el Evangelio. El propósito de esta entrevista claramente es que podamos ver el poder de Dios obrando en la vida de Liz, pero el día de hoy Liz nos cuenta que ella ama las misiones y las misiones se tratan de eso. La misión se trata de cumplir el mandamiento que Jesucristo dejó, pero también llevar la luz a donde no hay luz. Y mucha gente, yo también, Liz, estuve con Rocío, estuvimos en un movimiento misionero aquí en Chile, y resulta que a veces algunos misioneros decían, ¿cómo vamos a misionar en Chile si Chile ya ha sido totalmente evangelizado? Y yo decía, es verdad, hay hartas iglesias, sí es verdad, pero no toda la gente ha escuchado el mensaje del Evangelio. Hay gente que ha escuchado de Jesús, pero no ha escuchado el Evangelio, no ha escuchado el mensaje radical del Evangelio. Entonces, ¿dónde voy a ir a misionar? Oye, en mi barrio, en mi ciudad, fuera de mi ciudad, en otro país, acuérdate lo que dice, que en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es una relación, podríamos decir, geométrica. No tiene que ser una consecución, sino que yo puedo estar en este momento haciéndolo acá, y gracias a las redes sociales incluso estamos llegando más lejos de nuestras fronteras. Así que Liz, para terminar, me gustaría que nos contaras cómo fue que Dios puso en ti el llamado para poder dedicarte a las misiones. So it's interesting because before saved, I always had the desire. Like I was into things going on in Africa. I was very involved with other countries, but I never knew how to put that energy somewhere specifically because I was like, what should I be when I grow up? Should I be a journalist? I was thinking of being like a journalist or something, but I didn't see a goal. Like I had the heart for other countries, but I didn't have a vision. I didn't have a vision. I wasn't saved. Partió con todas las cosas, como que tenía esta visión, a pesar de que todavía no estaba como clara o todavía no me había salvado, pero tenía como esta noción de querer hacer cosas, de salir, con las cosas que estaban pasando en África. También fue como un proceso igual lento. What was the first part, please? I always had the desire. I was involved with different things going on in other countries, so I thought maybe I should be a journalist, or I didn't know what I should be. Okay. Antes incluso de ser cristiana tenía esta sensación de querer involucrarme con cosas que pasaran en otros países. No sabía si quería ser periodista, pero algo en mí tenía como ese llamado de salir y de involucrarme afuera. So it was perfect that Calvary Chapel Golden Springs, I didn't know they're big on missions. I had no idea. So I was very blessed. Fui muy bendecida por el hecho de que Calvary Chapel Golden Springs tenía misiones. Entonces, yo sin saberlo llegué ahí y me sentí muy, muy bendecida por estar ahí. That's why I love Scott Salamat, because he gives opportunities to young people, you know? They're in high school. I wasn't in high school. I was already 22 when I went. I actually turned 23 on the missions trip. We were in the Amazons. It was my birthday. I went to the hospital. It was crazy. But, yeah, I love that he gives opportunities, no matter how young, you know, and something that may seem impossible to other people, but, you know, they give the opportunity, and that's what I love, like, give anybody the opportunity.
llegando a Calvary Chapel, ¿cierto? A Golden Spring, tuve esta oportunidad. Conozco a Scott Salaman de ese tiempo y él le da la oportunidad a gente joven de viajar, de participar, incluso adolescentes. Yo ya tenía 22 años cuando entré en todo esto y estuve en otros lados, ¿cierto? Con Scott, más que nada por la oportunidad que nos dan. Entonces para mí ha sido una bendición tremenda tener que poder tan rápido participar en esto. That's why I had a heart for the young people that went to Chile when we went to Chile, because they were younger than me. I'm already older, but they were still in high school. So I'm like, wow, you know, I could see how I could see their life, their future. Like God gave them this opportunity, and mission trips are special. They really came to you. That was the year that I stopped drinking. Like it really came to me, my first mission trip. So it was really a blessing to see all the young people going out and to Chile and Peru. Sorry. Was Chile your first mission trip? No, it was my second, I think, my second major mission trip. I've been to Mexico a few times, but my main big mission trip, I was in my second one. Okay, I had. Bueno, básicamente el trabajo con misiones ha sido lo que más la ayudó. Fue como el año que empezó su primer viaje misionero grande, fue cuando pudo dejar como terminar de dejar el alcohol y todas esas cosas. Y la oportunidad también de estar en Chile para ella fue una gran bendición por el hecho de ver gente más joven que ella, de ver el corazón que darse cuenta que tiene un corazón para los jóvenes, estos cabros que están en el liceo, para nosotros el liceo, y poder compartir con ellos fue una gran bendición y ahí también como ella ve el corazón que tiene para las misiones y para la gente joven en ese contexto. Sí. Y de hecho hemos estado hablando incluso de revolucionar otros países de Sudamérica con el mensaje. Ahora con esto de la pandemia como que las cosas han ido menguando en hartas cosas, pero quién sabe, mira, es increíble al final ver cómo Dios mueve las piezas y esto puede ser un catalizador del evangelio, pero para aquellos que no están caminando bien en la fe, esto puede ser la destrucción de su fe en cierto sentido, porque dejaron de congregarse y entonces no hay una relación con Dios. No hay una relación con Dios. Entonces el ánimo es a continuar. Gente como Liz, que tuvo un trasfondo cristiano en cierto sentido, su mamá iba a una iglesia, su papá también, pero hay algo que me gusta de lo que ella compartió. Si bien su papá conoció algo del evangelio, pero eso no evitó de que las consecuencias del pecado destruyeran el matrimonio. Y eso es bien importante, porque hay muchos jóvenes el día de hoy rebeldes hacia el evangelio, porque ellos dicen, oye, mis papás van a la iglesia, mis papás leen la Biblia, pero han tenido peleas, se han separado, entonces, ¿por qué Dios si al final esto no es verdad? Y ahí viene un gran problema. Dios la revelación de Dios es personal. Y si tú has visto un montón de estas cosas en tu casa, si tú has visto cosas de ese tipo, que claramente son mal ejemplos y que claramente incluso están totalmente fuera de la línea de la Biblia, pero eso no es excusa para que tú dejes en espera a Jesús. O sea, esto no es excusa para que tú no puedas tener una vida con Dios, porque en el momento que tú tengas una vida con Dios, vas a tener la oportunidad de hacer las cosas desde cero. A veces los jóvenes se quedan mucho con criticar, y lo he estado hablando con muchos jóvenes en esta semana, jóvenes que critican el sistema, que critican esto otro, y la gran pregunta que yo ahí les hago es, ¿y qué están haciendo ustedes? ¿Qué están haciendo ustedes por aportar? ¿Qué están haciendo ustedes para poder ayudar? Si tú estudias el cristianismo bíblico desde cero, siempre haciendo cosas, predicando el evangelio y entregando la palabra de Dios, con el objetivo central, mostrar el amor de Dios. Muchos jóvenes quieren mostrar el amor de Dios, pero sin hablar de Dios. Y a veces ese amor puede ser un amor demasiado personal. Si tú vas a mostrar el amor de Dios, tienes que mostrarle a Dios, porque si no te van a terminar amando a ti y no van a amar a Dios, van a amarte a ti. Y ahí está la necesidad que tenemos nosotros de poder amar a la gente como Jesús los amó. Pero recuerden, cuando a Jesús lo querían entronar, Jesús, el Padre nos dejó el modelo. El modelo es el Padre, al Padre, todo al Padre, toda la gloria al Padre, nada a mí, diciendo que Jesús como hombre era Dios, pero el modelo que nos dejó es para que nosotros lo repliquemos.
Así que, oye Liz, para terminar, bueno, me gustaría hacerte dos preguntas de manera personal. ¿Por qué elegiste la canción que salió al principio del video? ¿Por qué para ti fue una canción importante de poder compartir? Sleeping Giant is one of my favorite bands. La primera parte. Sleeping Giants es una de mis bandas favoritas. Me recuerdo cuando, I remember when I first got saved the first year, they actually played a concert at Golden Springs. Sleeping Giant played a concert, and that was awesome for me. La primera vez que fui a la iglesia fue cuando hubo este concierto y Sleeping Giants estuvo tocando ahí también, entonces para mí fue muy impactante. Yeah, and I grew up in that scene, like the hardcore scene. I love going to shows. California, they're big on having a lot of shows in the backyards. I used to have backyard shows with a lot of bands locally, local bands. So I was always involved in that scene. So to have a Christian band now with the same kind of music, I didn't have to leave that kind of music, but I could worship God at the same time. So I really love Sleeping Giant, and the lyrics are biblically on point. They point to the God, and he says, giving glory to God. Yeah. Entonces, estuve muy involucrada, antes estuve muy involucrada en la música hardcore, ¿cierto? Y en California se daba mucho esta escena, este tipo de música, que Sleeping Giant toca. Entonces fue genial por no tener que dejar del todo la música que a mí antes me gustaba, en la escena en la que ya no participaba, pero aún así poder escuchar esta música que me gustaba con letras que fuesen bíblicas, que fuesen acertadas bíblicamente, y poder alabar a Dios a través de esto también. Sí. Oye, y Liz, y una última pregunta, un mensaje para aquellas personas que no conocen a Dios, ¿ya? Pero que han dependido de la fiesta antes para poder ser felices y ahora encerrados en sus casas no hayan qué hacer. ¿Qué mensaje le daría a aquellas personas que no tienen ese... Obviamente no conocen a Dios muchos de ellos, pero mi pregunta va, ¿qué mensaje le darías a ellos que no conocen a Dios, que están esperando que se encuentre la vacuna para poder volver a la cierta normalidad? I would say nothing is a coincidence with God. Everything that's going on in the world today is not a coincidence. Me gustaría decir primero que nada de que no hay coincidencias con Dios, de que nada de lo que está pasando en el mundo es por coincidencia. And he's using this time for believers and non-believers to try to get our attention, to have us be still. There's so much things in the world today. Back then they didn't have all this technology, and God is really, that's what brings more depression, I think, everything, the anxiety, but God is really trying to get our attention. Que estas son formas en las que Dios también nos llama la atención o trata de captar nuestra atención. Sobre todo los jóvenes no teníamos las tecnologías que tenemos ahora, no las teníamos antes, y Dios también usa estas circunstancias para mantenernos firmes. So let's not waste this time. I know I could be guilty of it. Sometimes we don't use our time wisely, but let's not waste this time because God wants to do something incredible. You could hear his voice very easily. Just ask him and call out to him, and you will see him come in such a miraculous way today. God is desiring to move in such a miraculous way today because the time is short. The end of the world is very near. Entonces el tiempo, a veces perdemos el tiempo, a veces yo misma o nosotros perdemos el tiempo, pero estos momentos son los que Dios usa para trabajar en nosotros o trabajar de manera milagrosa. Yo creo que Dios va a trabajar de una gran manera y este tiempo es solamente una previa para eso. El final está cerca y Dios se va a mover de gran manera. Entonces tenemos que aprovechar este tiempo. Sí. Genial. Y sabes que igual en realidad un mensaje, primero mandarle un saludo a todos los que están conectados hasta esta hora. Ya saludamos a la primera tanda. Miguel Francesco nos dice buenas chicos. Saludos a Nico, a Edith, Viviana Gen, te manda saludos, dice saludos Liz, bendiciones desde Santiago. También Iván Marcelo Manríquez, saludos chiquillos, y Pablo Andrés Álvarez, un saludo para todos ustedes. Y yo creo que igual hay una cosa que bien importante, tal como lo dice Liz, es que el día de hoy tenemos la oportunidad de compartir un montón de cosas en nuestro muro, en nuestras redes sociales, pero otra cosa es ser intencional y compartir
los links. Yo creo que, mira, por ejemplo, por el lado de la entrevista que hemos hecho acá, si hay alguna entrevista de que tú encuentras que le va a servir a alguien en específico, yo te animo a que primero ores por esa persona y le puedas compartir la entrevista para que esa persona escuche. Quizás tú estás escuchando esta entrevista, tú no conoces a Dios y estás diciendo, oye, qué fuerte lo que vivió ella y todo el tema, pero sabes que Dios también quiere hacer algo en tu vida. Dios también quiere irrumpir tu corazón. Dios también quiere mostrarte que es el único que va a poder llenar tu vida de la forma en la que nada te va a llenar. Porque tal como Liz nos contaba, había un dolor que había en ella y trató de aminorar ese dolor por medio de cortarse, de las drogas, de la fiesta, tratar de quitar todo eso distrayéndote. Y el mundo en el que vivimos es un mundo que hay mucha distracción. Hay distracción en drogas, pero no solamente en drogas, también la podemos encontrar hasta en ciertas causas. Está bien que los cristianos seamos cuidadosos con el medio ambiente, que seamos solidarios, pero no nos descuidemos. Nuestro objetivo central es Jesús. Él es nuestro objetivo central. Nosotros nos vamos a... Mira, puede haber mucha gente que se cuide, que coma bien, que protege el mundo, que sea solidaria, pero si esa gente no conoce a Cristo, su destino eterno va a ser el peor. Entonces por eso es importante que sigan orando, oren por la gente que comparte el Evangelio, oren por los pastores que ustedes ven, que comparten estudios bíblicos, que transmiten en vivo, oren también por nosotros. Nosotros hacemos esto solamente para que más gente pueda conocer de Cristo, para animar también a los que somos hijos de Dios, decir, oye, Dios sigue haciendo cosas tremendas, pero esto es algo que también nosotros tenemos que compartir con otros. Y compartamos la fe, compartamos, porque al final y al cabo no sabemos en qué momento viene Jesús por nosotros. Y ahí fue, pues. Y ahí estuvo toda la oportunidad que tuvimos. Y no tengamos miedo de hablarle a las personas. Yo sé que igual hay un tema ahí con que de repente uno puede decir, claro, esta persona tiene más facilidad o tiene cierto don. Yo creo también que tal como lo dijo Liz, no se necesita saber hablar, se necesita amar. Y eso es todo. Y cuando tenemos amor, el Espíritu Santo nos va a mostrar la forma en cómo hacerlo. Porque tal como la Liz dice, vino el Espíritu Santo a su vida y ella ya no tuvo que hacer las cosas que hacía. Fue un proceso, claro que sí, pero Dios la llenó. ¿Está ahí? Y el día de hoy, eso social que tenía, ahora se transformó en que quiere compartir de Cristo con otras personas y hasta en otros países. Así que Liz, muchas gracias por tu tiempo. De verdad, fue genial. Tú eres una amiga de nosotros en realidad, eres una amiga de la casa. Te queremos un montón. La Rosy te manda muchos saludos. Ahí la viste un ratito antes de estar al aire. Pero genial, sigamos para adelante. No sabemos si nos vamos a volver a ver, quién sabe. Después de coronavirus. Claro, quién sabe. Con trajes de astronauta, porque así vamos a tener que transitar. Oye, y vamos a tener que transitar como, ¿te acordáis esa que se llamaba Arenita? Que era amiga de Bob Esponja, una ardilla, Squirrel, que andaba con un traje siempre de la NASA así caminando. Sandy from SpongeBob. Claro, vamos a tener que andar así como ella. Oye, así que un abrazo para ti, Liz, gracias por tu tiempo y también gracias a todos los que se conectaron, a los que están apoyando, de verdad que es genial poder ver todo lo que ustedes también nos apoyan y sus oraciones, todo lo que ustedes comparten. Y saludos también, mira, te manda saludos Edith, dice saludos y cariños Liz, Iván, Marcelo Manríquez, saludos de Rancagua, Jali, mira, Jali Salven Martínez, también está viendo el video, un saludo a Jali también. Y a todos los que se han conectado y nos vamos a seguir viendo otro viernes más. No sabemos en este momento a qué invitado vamos a tener el viernes, pero veamos qué se da. Y como ustedes saben, el deseo de todo esto es que más gente pueda conocer del Evangelio y además poder mostrar que Dios sigue cambiando vidas. De todo eso se trata. Así que, chao, nos estamos viendo. Cuídense, gracias Liz, que te vaya bien. Gracias Rorro, también por todo el apaño con el inglés. Y nos estaríamos encontrando próximamente. Quién sabe, quizás este viernes, quizás no. Pero vamos a ver qué onda. Bye.